Hablaba en el vídeo anterior sobre la posibilidad relativamente reciente que hay en España de que se condenen a las personas jurídicas por responsabilidad penal. Esto se introdujo en el Código Penal, artículo 31 bis, en una reforma que hubo en el año 2010. Bien, esto estaba ya extendido en el derecho anglosajón y en algunos sistemas, pues como por ejemplo en Colombia, en Chile, y es una cosa que poco a poco se va implantando en los distintos países. En Argentina hubo el año pasado un proyecto y bueno, pues puede venir del caso paradigmático de Estados Unidos, el caso Enron, donde se condena pues a la persona jurídica Enron, una de las empresas más importantes que había en el país. Y lo que debemos decir, bueno, pues que es una cosa novedosa. Savigny decía que la persona jurídica es una ficción, que no se le podía condenar, para él hubiera sido impensable, pero en el siglo XXI pues los ordenamientos jurídicos están estableciendo poco a poco en los distintos países, como digo, esta posibilidad de que respondan penalmente las personas jurídicas. Pues bien, en el Código Penal español el número de delitos por el cual puede ser condenada una persona jurídica es un numerus clausus que, bueno, más o menos está en torno a los 25. Y, bueno, pues pongo aquí algunos ejemplos: tráfico de órganos, trata de blancas, proxenetismo, estafas, insolvencias, delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio, tráfico de drogas, cohecho, financiación irregular. Incluso hay 4 que se pueden cometer por imprudencia: la insolvencia punible, blanqueo de capitales, el delito contra el medio ambiente o la financiación del terrorismo. Esos 4 se pueden cometer por imprudencia y se condena pues a la persona jurídica también pues de una forma imprudente. Bien, pues ¿cómo opera la responsabilidad de la persona jurídica? Tenemos que tener en cuenta que la persona jurídica no tiene manos, no tiene mente, no tiene un cuerpo para cometer un delito, sino pues que es una ficción del derecho, ¿no? Al final y en último término, siempre los delitos lo van a cometer personas físicas, y se condenará a la persona jurídica cuando el delito se comete en nombre de, por cuenta de o en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Es decir, siempre el delito de la persona jurídica está vinculado pues a una persona física. Por lo tanto, estamos hablando de una transmisión de responsabilidad penal de la persona física a la persona jurídica, y debemos distinguir dos niveles de actuación de personas físicas que transmiten esta responsabilidad penal a la persona jurídica: cuando cometen el hecho delictivo en nombre de, por cuenta de o en beneficio de la persona jurídica. Pues bien, veamos esta transmisión de responsabilidad. En primer lugar, el Código Penal establece un nivel con respecto a los representantes legales o aquella persona que toma decisiones, que tiene facultades de control o facultades de organización dentro del ámbito de una empresa. Digamos que son los que mandan en la empresa, en la persona jurídica. Digo empresa, puede ser también una asociación, una fundación. Bien, pues estos son los cabecillas, digamos, de la persona jurídica, aquellos que tienen la facultad de decisión, control u organización. Decimos representantes legales porque puede ser pues un consejo de administración, un administrador, un consejo rector, etcétera, representantes legales. Y luego habría un segundo nivel, que son pues el resto de personal que trabaja en la empresa. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, pues pensemos, aunque no tengan capacidad de decisión, un trabajador que comete un delito de desvelación de secretos, porque bueno, pues coge los datos sensibles de la empresa y comete el delito de revelación de secretos. Bueno, pues el resto de personal de la empresa también puede cometer un delito, que la transmisión de la responsabilidad de ese delito también abarca a la persona jurídica. Se transmite la responsabilidad también a la persona jurídica, y la persona jurídica, bueno, pues también puede resultar investigada y condenada.
Importante tener en cuenta que la responsabilidad penal va a existir aunque la de la persona física no haya sido individualizada o no sea posible iniciar un procedimiento frente a la persona física. Imaginemos que quien comete el delito pues ha fallecido o está en búsqueda de captura, comete un delito gravísimo, debe estar presente, está en búsqueda de captura, el proceso se dilata, bueno, pues aún así la responsabilidad penal de la persona jurídica subsiste, es decir, se puede continuar el procedimiento frente a la persona jurídica. O imaginemos pues, que no está concretamente individualizada, es complicado encontrar el autor porque varios pueden ser los autores, si no hay autor no se puede llevar a cabo un procedimiento penal frente a nadie, pero sin embargo pues puede sí que haber una responsabilidad penal de la persona jurídica. Bien, pues ¿cómo evita la persona jurídica la responsabilidad penal? Que se le transmita responsabilidad penal. ¿Cómo evita eso? Bueno, pues adoptando una serie de medidas de prevención y control. Que si las adopta, según dispone el Código Penal, se le va a eximir de responsabilidad. Y vamos a ver cuáles son estas medidas de prevención y de control, lo que en término anglosajón se llama el compliance, o traducido al español el cumplimiento normativo. Bien, pues en primer lugar, la persona jurídica debe hacer un mapa de delitos que pueden ser cometidos. Vale, voy a ir enumerando una a una, son 6 medidas de prevención y control. Voy a enumerar, como digo, una a una, no de una forma literal como viene en el Código Penal. Si alguien necesita memorizarlo, pues lo más conveniente es que acuda al Código Penal, donde la va a encontrar en su tenor literal. Yo voy, pues para hacerlas más fácil a la comprensión, a enumerarlas con unos términos más comprensibles, ¿vale? Porque estas medidas, hago este paréntesis antes de seguir con ellas, son recientes en nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia va a tener que ir pues perfilándolas poco a poco. Vale, pues como digo, en primer lugar, el mapa de delitos que pueden ser cometidos. Esto es una tarea del asesor jurídico de la persona jurídica, o del abogado, pues que vea pues qué delitos puede cometer una empresa, ¿no? Pues por ejemplo, una empresa que se dedica a una gestoría, pues difícilmente va a cometer trata de blancas, ¿no? O el delito de órganos, ¿no? De tráfico de órganos. Así, un mapa de delitos, es decir, dentro de la actividad que desarrolla la empresa, dentro de su esfera, qué delitos pues puede cometer. Una segunda medida de control sería establecer códigos de conducta, protocolos de conducta, código de conducta, que conozcan todo el personal que está vinculado con la persona jurídica para evitar que se cometa cualquier delito. Estos códigos de conducta deben ser implantados y deben ser aceptados, conocidos, aprobados por todo el personal que trabaja para esa persona jurídica. Por otra parte, una tercera medida es el protocolo de control sobre las finanzas, sobre los recursos financieros, sobre el dinero. Tener detallado y tener controlado a dónde se destinan los recursos financieros de la persona jurídica, a dónde va el dinero. Bien, una cuarta, hay que nombrar un organismo de prevención, pues en las empresas donde no es muy grande la empresa, pues va a ser el administrador o el consejo de administración. Si no se nombra aparte, pues un órgano de prevención y control, el órgano encargado de esto. Y debe establecerse un sistema de información y denuncias ante este órgano. Es decir, cualquiera que vea que se comete una infracción que puede llevar a cabo una responsabilidad penal conforme al código de conducta que he hecho referencia anteriormente, tiene el deber de denunciarlo, tiene el deber de dar el chivatazo. Y por otra parte, relacionado con esto, un sistema disciplinario y de sanciones, ¿vale?
Es decir, que bueno, pues el día en que se investigue a una persona jurídica, lo que va a pedir el fiscal o la acusación particular, oiga, deme usted el listado, a ver qué sanciones ha impuesto la persona jurídica, qué sanciones se han impuesto en relación con esta conducta que al final pues ha derivado en un hecho delictivo. ¿Se ha impuesto alguna sanción o no se ha impuesto sanción alguna? ¿Se ha amonestado? ¿Se ha llevado a cabo alguna disciplina previamente o no? ¿O hemos terminado como hemos terminado en el delito, ¿no? Bien, pues eso también. Y por otra parte, en sexto lugar, pues un sistema de verificación. Informes de verificación periódica de que se está controlando y se está previniendo pues cualquier hecho delictivo. Es decir, es como un check-in de que todo lo anterior pues está funcionando. Bien, las atenuantes. Bueno, pues las atenuantes no son las mismas que las personas físicas, como es obvio, y se establecen unas atenuantes específicas. Algunas coinciden con las de las personas físicas, son específicas de las personas jurídicas y una de ellas es la confesión previa. Bien, pues antes de que resulte la situación de investigado, confesar que se ha cometido un delito por medio de la persona jurídica, y el confesarlo pues es una atenuante. Una segunda es la colaboración en la investigación. La tercera es disminuir o reparar los daños que ha provocado pues la conducta delictiva. Y en cuarto lugar, llevar a cabo medidas de control a posteriori. ¿Qué significa esto? Bueno, pues reconocer, lo hemos hecho mal, no teníamos una medida de prevención y de control, no se ha podido eximir la responsabilidad, pero a partir de ahora vamos a ser buenos, ¿no? Vamos a llevar a cabo pues estas medidas de control y prevención. Vamos a corregir el error para que poner los medios para que no se vuelvan a producir ningún hecho delictivo en el seno de la persona jurídica. Y ya por último, bueno, pues las penas. Las personas jurídicas no pueden ir a la cárcel, pero sí que se le pueden imponer penas consistentes en multas coercitivas, la pena de muerte de la persona jurídica, que es la disolución, penas de suspensión de actividad por un tiempo determinado, la clausura de locales pues, o de fábricas, la prohibición de recibir subvenciones o pues también la intervención judicial. Estas penas van a variar un poco en función pues, de la naturaleza del delito, de las circunstancias concretas del hecho delictivo que se haya cometido, y hay que añadir pues una pena de banquillo. Recordemos en el caso de Enron, persona jurídica que fue condenada en Estados Unidos, un caso muy llamativo. La auditora que tenía que haber hecho precisamente esta medida de prevención y control, Arshur, fue también investigada, resultó absuelta, pero sufrió la pena de banquillo y hoy prácticamente pues está reducida a nada, ¿no? Por toda la repercusión mediática que pueden tener. Bien, pues hasta aquí la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Ahora vamos a continuar en los siguientes vídeos con los delitos económicos específicos.